Y debo decirles, amigas y amigos, y no es de escasa significación, que ha sido prácticamente nula la excarcelación de presos políticos militares. Como sabemos desde hace muchísimo tiempo que contra la población militar se fue mucho más cruel en la tortura, en el extremo letal, recordemos a Costa Arévalo, ¿no? Pues hay muchas preguntas en el ambiente, de madres, de padres, de hermanos que desde hace rato no saben de sus seres queridos, no saben ni dónde están, no saben ni cómo están, siguen exigiendo fe de vida y como no hay respuesta, ustedes saben que, pues obviamente las dudas asaltan a los familiares y el viacrucis, el martirio es mucho mayor. Hablando en criollo, ¿estarán vivos o no estarán vivos? El tema de los presos políticos militares hay que verlo en específico también. Si bien se pide la liberación de todos, pero así como de policías presos, militares presos, hay que ver que estos, por cumplir con su deber, terminaron en el peor de los martirios. Dame por favor la gráfica que nos envió nuestra próxima invitada, la mayor Reynel Martínez. La gráfica, a full pantalla, colócala a full pantalla, si eres tan amable. La gráfica, vamos, ahí está. Acércate lo más que puedas, ¿no? Ahí está, la mayor Reynel. Ok, vamos a hacer un paseíto ahí. Fíjense, aquí están oficiales como el teniente coronel Carrasco Mosqueda, teniente coronel Mellán Vargas, teniente coronel César Ciero, teniente coronel Mogollón Rojas, sargento de segunda Fametano, Diana Justo, mayor, aquí está el capitán Ángelo Heredia, en fin, hay un poco pero pensé que estabas haciendo acercamiento con detalles de algunos de los... No sé cuántos, nuestra invitada nos va a decir cuántos son, pero no. Voy a leer eso aquí. Rehenes del régimen de Delcy. Tienen miedo de liberarlos porque es probable ellos pueden decirle a los demás militares la verdad. Y entonces el miedo a la cárcel y la tortura ya no serán elementos de control y la obediencia ciega y corrupta quizás pueda tambalearse. Vamos a hablar con nuestra próxima invitada, mayor Reynel Martínez, del Comité de Presos Militares. Mayor, ¿cómo está? Un fuerte abrazo. ¿Cómo le va? Saludos, gracias por la invitación y una vez más a tu audiencia. ¿En serio creen ustedes que hay ese temor a liberar a los presos militares porque podrían terminar de dar al traste con lo que considera Delcy Rodríguez puede tener de estabilidad desde el estamento militar? Sin duda. Y un ejemplo es en el año 1992-93, cuando se les hizo el sobreseimiento a los militares golpistas del 27N y del 4F y regresaron a los cuarteles. Es cuando la revolución tuvo mayor empuje dentro de los cuarteles, porque ellos pasaron a ser los héroes del régimen, los héroes de esa revolución. Y entonces, cuando regresaron a los cuarteles, comenzó a corromperse los cuarteles, comenzaron esas ideas de que se podía hacer un golpe de Estado, comenzaron esas ideas de que debía de venirse un nuevo cambio, y eso fue mermando cada vez más y corrompiendo cada vez más la institución. Entonces ahora cuando nos vamos al sentido contrario, si estos que son unos verdaderos héroes, si son unas personas que realmente están a favor de que regrese el hilo constitucional, que se haga la norma, que deje la parte política dentro de los cuarteles, que se respeten los derechos humanos, regresan a los cuarteles, por supuesto van a ser un hervidero de esas nuevas ideas de libertad. Y eso es una de las cosas que no les conviene ni al régimen de Delcy, ni a aquellos que quieren hacer un proceso de estabilización progresiva. Lo mejor es mantener a los militares presos y que esas ideas de libertad no entren a los cuarteles de nuevo. Pero cuando se habla de libertad de todos los presos políticos es de todos, civiles, militares, policiales, niños, viejos, es de todos. ¿Cuántos militares están presos ahorita?
Son aproximadamente 187 que conocemos, no quiere decir que la lista no crezca. Cada día agregamos y seguimos agregando más porque los familiares empiezan a contactarnos a decir, no lo habíamos querido decir, pero esta persona está desaparecida. Mayor, mire, yo le voy a pedir un favor. ¿Usted puede hablarme por el micrófono directo de la computadora o lo que tenga ahí? Porque se oye, la verdad, como si estuviéramos metidos en un pote de galletas y eso es horrible, horrible, horrible. ¿Me oye ahora mejor? ¿Ah? Hábleme. Dígame si me habla. Es que no estoy segura que usted me está oyendo. Sí, porque se oye parece que estuviéramos hablando a través de potecitos. Y eso, no, tampoco así. Tampoco así. Lo que hay es que desconectar el manos libres ese y poner el del teléfono o el de la computadora y la escuchamos bien. Me decía que son 187 militares que conozcamos y entonces yo le pregunto qué tanta sorpresa ha habido durante los últimos días respecto de las familias que por estar amenazadas no están reportando que sus familiares militares han sido puestos presos. ¿Qué tanto puede haber por encima de ese número de 187 registrados, Mayor? No, puse la torta, fui yo. Por supuesto, no te oigo. Puse la torta. Yo que me pongo a inventar al aire, ¿no? Colóquese eso nuevamente. Colóquese eso. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí, no la escucho, no la escuchamos. ¿Me oyes un poco más fuerte? Ahora sí. Sí, era un problema de conexión. Okay, ya lo tenemos listo. Ok, entonces yo le preguntaba que 187, usted me dijo que estaban registrados presos políticos militares, ¿no? Pero, ¿por qué dice eso? ¿Por qué que nosotros sepamos cuál ha sido el nivel de sorpresa de quienes van excarcelándose y de repente eran militares que no tenían registrados? ¿Qué dicen sus familias? ¿Qué hay detrás de esas historias que nunca se reportaron? Bueno, detrás de esas historias están militares los cuales fueron secuestrados de sus casas, secuestrados inclusive desde los mismos cuarteles, y los cuales los militares y sus familiares no quisieron reportar. Hemos tenido contacto con varios defensores de derechos humanos, inclusive con varios reporteros que siguen esta fuente militar en cuanto a los derechos humanos, y por lo menos hoy tuvimos 4 presos adicionales militares que colocamos, que no teníamos dentro de esa lista de 187. Anteayer colocamos 2 más, o sea que ya la lista sigue creciendo y hasta el día de hoy, este momento, tenemos 193. 193. 193. Y yo le voy a preguntar algo delicado, Mayor, porque de esos 193, ¿cuántos hay cuyos familiares no sepan desde hace muchísimo tiempo dónde están ni cómo están? Porque tanto de civiles, pero como en el mundo militar, yo sé que hay entre los familiares mucha angustia porque algunos no aparezcan. Sí, esa es la diferencia entre el militar preso político y el civil preso político. El militar preso político, sus razones del por qué está preso son muy distintas a las de los civiles, que si bien es cierto que lo que tienen parecido es que están en contra del régimen, sus acciones realizadas por estar en contra del régimen son de un carácter distinto. Y lo segundo es que estos militares, muchos de ellos, tienen muchísimos más años que cualquier preso político civil. ¿Por qué? Porque tenemos presos como los policías militares, que también entran dentro de esto, los policías civiles, que tienen más de 20 años y que han sido olvidados. De hecho, tenemos muchos que no conocemos en dónde están, no sabemos cuáles son el tipo de tortura, y hay que entender que la tortura que se le aplica a un civil no es la misma que se le aplica a un militar, porque se presume que el militar tiene una posibilidad de hacer más daño con cualquiera de sus cosas que hace que un civil. Entonces las torturas que se le aplican a los militares para que, entre comillas, digan lo que saben, es mucho más fuerte y se presume que el militar está siendo torturado por otro militar. Entonces ahí vemos un poquito eso del sadismo del torturador. Bien. ¿Va a haber alguna movilización internacional especial por veeduría de la liberación de los presos políticos militares?
Bueno, nosotros hemos tenido contacto, seguimos en contacto con líderes internacionales, nacionales, con varias personas dentro del punto de la esfera política haciendo este reclamo. Y tenemos que entender que ni siquiera estamos dentro de la ley de amnistía, porque cuando tú ves los delitos que entre comillas se le imputan o que se le acreditan o que se le inventan a los militares, vemos que muchos de ellos están dentro de lo que son crímenes de guerra, de lo que son mutín, de lo que es uso de las armas de la República. Entonces, obviamente, estos militares no están en la ley de amnistía, cosa que no sucedió en el 92, cuando hablábamos del sobreseimiento que se le dio a los golpistas, los cuales sí eliminaron el proceso o sea, buscaron boicotear el hilo constitucional y lo lograron hasta cierto punto, hasta que volvimos a retomar las normas jurídicas. En este caso, yo estoy segura que tanto nuestros líderes naturales, militares en el extranjero, igual como las afiliaciones con otras toldas políticas o con otros partidos políticos, específicamente en el caso de María Corina. María Corina lo nombró en el día de ayer, dijo que eran 187 presos políticos, ella tiene la lista, la conoce. Es una persona que siempre ha estado muy pendiente de este aspecto, porque entiende lo difícil de ser un preso militar en este tipo de política. Le pregunto nuevamente, ¿cuántos casos tienen ustedes, al menos en términos aproximados, de integrantes de la Fuerza Armada que están desaparecidos, que sus familiares no saben dónde están, que han pedido fe de vida y no se la dan? Hay dos distinciones en esa lista que me estás pidiendo que te diga. Aquellos que los militares, nosotros mismos no conocemos dónde están, ni siquiera porque nuestras redes no los dicen, y otras en que los familiares no conocen en dónde están. Que los familiares no conozcan en dónde están son aproximadamente de unos 20 a 30, y que nosotros no tengamos idea de dónde están, ni siquiera porque los familiares lo saben, son aproximadamente unos 12 a 14. Nos preocupa muchísimo que tengamos inclusive personas que tienen hasta 5 o 6 años en las mazmorras y no sepamos físicamente en dónde están. Bien. Confiamos y pedimos a Dios que no estén fallecidos, pero no te puedo garantizar si lo están o no lo están, porque sencillamente no tenemos ni siquiera una fe de vida. Ya, Mayor, le agradezco mucho haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Estamos completamente a la orden. Nos escribe, nosotros difundimos todo lo que podamos hacer para apoyar la causa, que al final del día redunde en alivio para la familia. Pues estamos completamente a la orden. Gracias, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Mayor. Bien, amigas y amigos, imagínense ustedes que ellos sepan 12 a 14 personas que no se sabe dónde están. Respecto de familiares, 20 a 30 integrantes del mundo militar que no se sabe dónde están. Están desaparecidos. Ustedes saben lo que es el expediente de los desaparecidos. El expediente de regímenes de horror. Y yo, claro, la verdad quisiera que esto no ocurriera, que se materializaran los más terribles de los temores, que se comprobaran las más dolorosas de las dudas, que puede estar todo esto en el slow motion de las excarcelaciones, a cámara lenta. Se decía, es que los torturados los van medio parapeteando, los van medio arreglando. Pero ¿y qué de los que ya no están? ¿Y qué de los que ya no están? Mira, te envié un material ahorita, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, y por favor, pónchame ahí, si eres tan amable, a don Rafa Mejías. Rafa, te voy a pedir un gran favor, que como eso está en inglés, di buenas tardes, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Tú eres un tipo, muy bien. Tú eres un tipo recontraeducado, por favor. No, indudablemente. Los saludos. Mi respeto a la audiencia de Miguel. Muy bien, muy bien. Es tu audiencia también, tú eres contertulio aquí en la entrevista. Bien, Rafa, eso está en inglés, pero puedes sobreleerlo tú, si eres tan amable. Vamos a escuchar a la hermana del teniente coronel Igbermarín Chaparro. Ustedes saben, ese es el hombre que ha tenido el mejor índice en toda la historia de la academia. Vamos, pues. Venimos. Mi nombre es Ignel Marín. Mi hermano es el... Ya va, no está rodando el video.
My name is Igmer Marin. My brother, Lieutenant Colonel Igber Marin Chaparro, represents the very best of our military Él mantiene el más alto institutions. índice académico He holds en la historia de la the Academia highest Militar en academic Venezuela. record in the history of the Venezuelan Military Academy. Es un oficial disciplinado, He's a disciplined, reconocido por su principled integridad officer, y excelencia. recognized for his integrity Y ahora, and excellence. por casi 8 años, Yet, for su honor ha 8 sido years, correspondido his honor con has been brutalidad, answered tortura with y brutality, encarcelamiento. torture, and Una imprisonment. ley de amnistía ha sido anunciada, Amnesty law has been announced. pero una promesa no es libertad. Este anuncio no puede utilizarse como This excusa announcement para demorar la cannot be used justicia. as an excuse Detrás to de los delay titulares, muchos justice. oficiales Behind militares y headlines, civiles many se mantienen military injustamente officers and detenidos. civilians remain unjustly Nosotros no aceptaremos palabras We will mientras not las accept puertas de la words prisión while permanezcan prison cerradas doors remain y nuestros closed. seres queridos continúen Our loved sufriendo. ones continue La to Comisión suffer. Interamericana de Derechos The Humanos Inter-American Commission ordenó on medidas Human cautelares para mi Rights hermano. ordered protective measures for my El brother. Grupo de Trabajo sobre las detenciones The arbitrarias de las United Naciones Nations Unidas Working Group ha on solicitado Arbitrary su Detention inmediata has e demanded incondicional his immediate liberación. and unconditional Aún así, release. se le ha negado atención médica He's denied adecuada. proper medical care. Aún permanece tras las rejas. Still, he remains Para behind. alzar la voz, por exigir justicia, yo misma he sido amenazada con I prisión myself have been written y entiendo el costo de esta I lucha. understand the cost of this Pero el struggle. silencio no es una opción mientras las vidas de inocentes están siendo While destruidas. innocent lives are A la being comunidad destroyed. internacional, To the international no se community, deje engañar por la retórica do política. not be deceived by political No hay rhetoric, democracia donde las prisiones están llenas con gente inocente. where prisons are filled with La libertad no es un favor, es un derecho freedom is not fundamental. a favor. It is a fundamental No es una human right, concesión del not régimen, a concession no es moneda de from religion, cambio. not a bargain. La justicia requiere acciones, no Justice intenciones. requires action, not intention. Libertad para mi hermano Igber Marín Chaparro. Freedom for my brother Igber Marin Chaparro. Libertad para todos los presos políticos. All political Porque sin libertad no hay democracia. because without freedom there is no democracy. Absolutamente, bien dicho. Sin libertad no hay democracia. Gracias, Rafa, gracias, Rafa. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos. Estoy en sintonía con ustedes. Vamos al regreso a ver algunas cosas que tienen que ver con movimientos militares de los Estados Unidos y que afectan directamente a Venezuela. Preocupan a Delcy Rodríguez. Ya ella dirá si sí, ya dirá si no. Ya venimos.